A ver, ¿nos hemos puesto a pensar que nuestra mente es como una especie de arquitecto? Todo el tiempo está construyendo significados, interpretando lo que pasa a nuestro alrededor y al final del día, diseñando nuestra realidad emocional. Porque la clave está en esto. No reaccionamos a los eventos, sino a la historia que nuestra mente nos cuenta sobre ellos. Hoy justamente vamos a desarmar esa maquinaria interna para entender cómo podemos ser mejores arquitectos de nuestra propia experiencia. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a explorar cómo funciona el filtro de la mente y esas trampas de pensamiento en las que caemos tan seguido. Después, nos vamos a meter con herramientas para investigar esas ideas que aparecen solas y finalmente aprenderemos a remodelar nuestra realidad interna. Todo esto para llegar a una meta que es fundamental, la flexibilidad cognitiva. Bueno, empecemos con la idea central de todo esto. Nuestras emociones no las provocan directamente las cosas que pasan, sino la interpretación que les damos. Un mismo suceso, no sé, como recibir una crítica en el trabajo, puede generar una ansiedad terrible en una persona y en otra ganas de mejorar. La diferencia entonces no está en el evento, sino en el lente con el que cada mente lo está mirando. Y ojo, para que quede claro, los conceptos que vamos a explorar no son ideas que se nos ocurrieron así nomás. Están súper fundamentados en el Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales de David H. Barlow y su equipo. O sea, es un trabajo que resume décadas de investigación científica muy rigurosa. A este proceso de filtrado se le llama evaluación cognitiva. Y es increíblemente rápido, casi siempre pasa sin que nos demos cuenta. Pensemos en algo neutral. Llega un correo del jefe a última hora. La mente no se espera, inmediatamente le pone una etiqueta. O es, seguro hice algo mal, o quizás es una nueva oportunidad. Esa pequeña etiqueta, esa que ni vemos, es la que decide si sentimos ansiedad o curiosidad. Ahora, es súper importante entender que estos filtros no son malos de por sí. Son, digamos, atajos mentales que nuestro cerebro desarrolló para ser más eficiente, usando lo que ya vivimos para entender el presente rapidísimo. El verdadero problema aparece cuando esos atajos se vuelven rígidos, cuando siempre nos obligan a tomar el mismo camino de interpretación negativa, creando patrones de pensamiento que nos terminan limitando. Entonces, ¿cómo se ven en la vida real estos patrones que no funcionan tan bien? Vamos a identificar dos de las trampas de pensamiento más comunes, esos, digamos, errores en los planos de nuestra arquitectura mental que pueden causar bastante angustia emocional. La investigación nos marca dos trampas principales, y es clave entender en qué se diferencian. La primera es la sobreestimación de la probabilidad, que es exagerar la posibilidad de que algo malo pase. La segunda es la catastrofización, que es exagerar las consecuencias si eso malo llegara a pasar. En resumen, una se enfoca en el si pasará y la otra en el qué tan terrible será si pasa. A ver, profundicemos un poco en la sobreestimación de la probabilidad. Este es el hábito de la mente de tomar un resultado negativo que tiene pocas chances de pasar y tratarlo como si fuera un hecho, algo inevitable. La mente salta de «es posible que tenga un ataque de pánico» a «es seguro que voy a tener un ataque de pánico». Y claro, esa certeza que nos imponemos es lo que alimenta toda la ansiedad. Ahora, la catastrofización. Esta tiene dos partes, y esto es muy importante. Primero, se asume que va a pasar el peor resultado que nos podamos imaginar. Y segundo, se asume que seremos completamente incapaces de manejarlo. No es solo voy a chocar el auto, es voy a chocar el auto y me voy a morir, eliminando cualquier chance de sobrevivir o de manejar la situación. Bien, ya identificamos las trampas. Ahora, ¿cómo empezamos a desarmarlas? Aquí es donde nos convertimos en una especie de detectives de nuestra propia mente. Hay una técnica muy estructurada para mirar, como quien dice, debajo del capó de los pensamientos automáticos y encontrar la creencia central que de verdad está manejando la emoción. Esta es la técnica. Imaginemos un pensamiento de ansiedad superficial, algo como «voy a decir una tontería en la reunión». Usando la flecha descendente, nos preguntamos, si eso fuera cierto, ¿qué pasaría? Y quizás la respuesta sea, la gente va a pensar que no soy inteligente. Bien, ¿y qué significaría eso? Pues que no me van a respetar. Un paso más. ¿Y qué significaría eso sobre mí? Que soy un fracaso. ¿Ven? Ahí está. Pasamos de un miedo superficial a una creencia central que duele mucho más. Una vez que sacamos a la luz esa creencia central, podemos empezar el trabajo de remodelación. Y aquí es donde entra la solución, la reevaluación cognitiva. Pero a ver, es fundamental aclarar algo. Esto no es pensamiento positivo a la fuerza. No. Se trata de algo mucho más útil. Es desarrollar pensamientos más equilibrados, más flexibles y sobre todo basados en evidencia real.
Entonces, tenemos dos estrategias clave que van directo a las dos trampas que ya vimos. Contra la sobreestimación, nos ponemos en modo detective y nos preguntamos, a ver, ¿cuál es la evidencia real de que esto va a suceder? Y contra la catastrofización, nos ponemos en modo planificador. Si de verdad pasara lo peor, ¿qué pasos concretos podría dar para afrontarlo? Este simple cambio devuelve una sensación de control gigante. Vamos a juntar todo con un ejemplo muy claro. A la izquierda, el disparador, conducir en la autopista. La evaluación automática, en el centro, es inmediata. Voy a tener un ataque de pánico. Eso es sobreestimación. Y voy a perder el control. Eso es catastrofización. Pero miren la reevaluación a la derecha. No niega la ansiedad, sino que la desafía con evidencia. He manejado muchas veces sin pánico y con un plan. He tenido más de 100 ataques, nunca morí, esto va a pasar. Es un cambio potentísimo, de una certeza catastrófica a una posibilidad que se puede manejar. Y bueno, todo esto nos lleva al objetivo final, a la habilidad que está en la base de todas estas técnicas. Porque la meta no es tener siempre pensamientos correctos o positivos, sino llegar a algo mucho más poderoso, la flexibilidad cognitiva. Y este es quizás el punto más importante de todos. No se trata de declararle la guerra a los pensamientos negativos. El objetivo real es reconocer que ese primer pensamiento automático no es la única verdad que existe. Es aprender a dar un paso atrás, observar ese pensamiento y preguntarnos, ¿qué otras formas hay de ver esta situación? Se trata de ampliar nuestra perspectiva, no de censurarla. Y esta cita del material de origen lo resume de una forma brillante. La flexibilidad en el pensamiento lleva directamente a la regulación emocional. Cuando podemos interpretar una situación de varias maneras, la emoción intensa que viene de una única interpretación catastrófica pierde su fuerza. Las emociones se convierten en información, no en una sentencia. Así que terminamos con una pregunta para la reflexión. Si la mente es la arquitecta de nuestra realidad emocional y ahora conocemos algunas de sus herramientas y planos, la pregunta que queda flotando es, ¿qué historias, esas que nos contamos una y otra vez, podrían estar listas para ser reescritas?